El 8 de febrero de 1982, una tarde cualquiera en el suroeste de Miami, se convirtió en una escena de horror. Johnny Castro, un niño de apenas 3 años, dormía en el asiento trasero del auto de su padre, sin saber que en pocos minutos su corta vida se apagaría para siempre. Su padre, Jesús Castro, un hombre que tiempo atrás había trabajado para Griselda Blanco, conducía sin sospechar que la muerte lo venía siguiendo de cerca. Criminales al servicio de la madrina lo estaban persiguiendo mientras conducía, hasta que en plena vía desataron una ráfaga de disparos desde un vehículo en movimiento. Y en medio del fuego cruzado, 2 balas perdidas impactaron en el rostro del pequeño Johnny. El niño vestía una camiseta amarilla y un mameluco azul oscuro. Tenía tan solo 3 años. Su cuerpo quedó inmóvil en el interior del auto. Los psicólogos, convencidos de haber cumplido su objetivo, quitarle la vida al padre de este niño, huyeron a toda velocidad. Pero Jesús increíblemente sobrevivió a este atentado. Él, en shock, sin saber qué hacer y con una orden de captura vigente en su contra, mantuvo el cuerpo de su hijo durante 2 días dentro de una tina llena de hielo en su propia casa. No podía ir a la policía, no podía buscar ayuda, hasta que finalmente lo dejó abandonado frente a una iglesia para que al menos las autoridades pudieran sepultarlo dignamente. Pero, ¿por qué querían matar a Jesús Castro? Griselda Blanco había puesto precio a su cabeza. La razón fue porque él se negó a esconder a uno de los hijos de Griselda en su propia casa, poniendo en riesgo la lealtad que ella exigía sin ningún tipo de cuestionamientos. Este crimen no fue solo un ajuste de cuentas, fue un recordatorio brutal del poder de una mujer que gobernaba con sangre, miedo y muerte. Una mujer que no perdonaba ni el más mínimo acto de desobediencia. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena de Indias, Colombia. Fue hija única de Roberto Blanco y Ana Lucía Restrepo. Su padre trabajaba como cargador en el puerto de Cartagena, mientras que su madre se ganaba la vida como una camarera en una cantina del sector. Desde su nacimiento, la vida de Griselda estuvo marcada por la inestabilidad emocional y la ausencia de una figura paterna. Su padre las abandonó poco después de su nacimiento y se cree que nunca llegó a conocerla. Esta ausencia, junto con un entorno familiar difícil, dejó profundas huellas en su carácter, un carácter fuerte, frío, endurecido, no se conmovía su corazón con absolutamente nada de lo que pasara a su alrededor. Y lo peor era que todo esto lo sentía desde muy temprana edad. En busca de mejores oportunidades, Ana Lucía, su madre, decidió mudarse con su hija a Medellín cuando Griselda tenía aproximadamente 3 o 4 años. Sin embargo, la esperanza de una vida mejor se desvaneció rápidamente. Se establecieron en el barrio Lovaina, una de las zonas más vulnerables de la ciudad en ese entonces, donde la violencia, la presencia de pandillas y la marginalidad eran parte del día a día. La situación en el hogar no fue distinta, porque a partir de sus cortos 7 años, Griselda fue víctima de abuso íntimo por parte de su padrastro, un hecho que profundizó aún más su desconfianza por el mundo, por las personas, y alimentó una personalidad marcada por la dureza, la rebeldía, la falta de empatía. Desde muy niña, Griselda demostró una actitud desafiante y muy ambiciosa para la edad que tenía. Según versiones populares, aunque no existen registros judiciales que lo respalden, a los 11 años habría participado en el secuestro de un niño perteneciente a una familia adinerada del sector. Y al no recibir el rescate exigido, se dice que este niño perdió la vida en manos de esta mujer o también de esta niña en ese momento. Este episodio, aunque no es confirmado oficialmente, ha contribuido a forjar una leyenda oscura que rodea siempre su figura. Aclaro en este punto de la historia. Alrededor de su vida hay muchos biógrafos, historiadores, investigadores, personas que tienen la pasión de sentarse y empezar a hablar con las personas para construir una biografía más cercana a la realidad. Pero también tienen que entender que los sistemas judiciales han cambiado, las leyes han cambiado y precisamente por eso es muy difícil que alguna persona tenga algo legal en sus manos que diga esto hizo y esto no.
Durante la adolescencia frecuentaba los barrios Lovaina y Santísima Trinidad en Medellín, conocidos por su alto índice delictivo en ese entonces. Allí, junto a otras jóvenes, comenzó a cometer robos a transeúntes y hurtos a residencias de familias adineradas. Esta etapa fue el punto de partida de su camino criminal. A los 14 años conoció a Carlos Trujillo, quien se convirtió en su primer esposo. Trujillo se dedicaba a la falsificación de documentos, especialmente visas estadounidenses, y también al contrabando de marihuana hacia los Estados Unidos. Junto a él, Griselda dio sus primeros pasos en el mundo del crimen organizado. De esa relación nacieron sus primeros 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, quienes más adelante también se verían involucrados en actividades ilícitas de su madre, pero más adelante se los cuento. A los 17 años, Griselda ya demostraba su astucia, su ambición y aprovechaba los contactos de su esposo para idear un sistema que le permitiera enviar droga a Estados Unidos sin ser detectada. En 1960, y lo que en principio parecía una estrategia, se convertiría en el embrión de una de las redes de narcotráfico más peligrosas del continente. Pero su primer matrimonio, lejos de ser un equipo sólido, era un campo de batalla constante, violento, tóxico, destructivo para ambos y también para sus 3 hijos. Y en 1964, José Darío Trujillo murió oficialmente a causa de una cirrosis. Sin embargo, los rumores apuntan a otra historia. Se dice que Griselda acabó con su vida. Harta de su presencia, decidida a romper ese lazo para empezar una nueva vida al lado de uno de sus amantes, de Alberto Bravo, un narcotraficante que tenía relaciones importantes con el negocio que empezaba a crecer, el negocio de la cocaína. Al poco tiempo de la muerte de su primer esposo, Griselda se casó con Luis Alberto Bravo Vargas. Juntos se mudaron a Queens, en Nueva York. Fue allí donde su imperio empezó a tomar forma. Mientras el mundo todavía no hablaba de carteles ni grandes mafias colombianas, no existía eso en la mente de los policías, de los gobiernos. Griselda y Alberto aprovecharon esto, fundaron una de las primeras redes de narcotráfico, esta vez de coca, desde Colombia hacia Estados Unidos. Luis Alberto, uno de los primeros capos que convirtió el barrio Queens en Nueva York en una verdadera base del tráfico de drogas. Fue junto a él que Griselda dejó de ser una operadora más del bajo mundo y comenzó a consolidarse como una figura de poder, alguien a la que no se le podía cuestionar, sino que al contrario se le debía temer. Luis Alberto ya tenía una trayectoria sólida dentro de este crimen para principios de los años 70. Varios reportes judiciales y periodistas de investigación lo mencionan como una parte de una estructura poderosa con operaciones activas entre Colombia y Estados Unidos. Griselda, aún casada con él, ya se perfilaba como una mujer decidida a tomar el control, y en Bravo su esposo encontró un aliado, pero también encontró un rival. En los años 60, Griselda Blanco comenzó a desarrollar métodos de contrabando nunca antes visto. Su imaginación era bastante grande, pero también era efectiva. Entonces se ideó mandar a confeccionar ropa interior femenina con compartimientos secretos para esconder droga, y también ideó reclutar mulas humanas que ingerían cápsulas para llevarlas a otros países sin ser descubiertas, y también diseñaba rutas clandestinas que burlaban la vigilancia de las autoridades. Nadie hasta ese momento hacía lo que ella hacía. Ese ingenio macabro y su audacia sin límites la llevaron a ganarse el temido apodo de la madrina de la cocaína, imponiendo respeto y también temor, incluso entre criminales ya veteranos. Pero su innovación más letal fue el sicariato en moto, el cual surgió de un problema que tuvo ella con sus empleados. Hacia mediados de los años 70, los asesinatos en la ciudad de Medellín, en Colombia, se cometían principalmente desde automóviles. Un día, un grupo de sus hombres, durante una misión al norte de la ciudad, quedó atrapado en un embotellamiento y fueron capturados por la policía. La respuesta de Griselda ante este problema fue que quedaba terminantemente prohibido el uso de carros para ejecuciones, y ordenó adoptar motocicletas, aprovechando su maniobrabilidad para escapar del tráfico y también de la vigilancia. Fue ella quien institucionalizó
en Medellín este método letal. Su sevicia trascendía. Analistas, abogados, biógrafos, testigos coinciden en que entre todos los capos de todos los carteles colombianos, sea de Medellín, Cali, Bogotá, cualquier otro, Blanco destacó por una crueldad excepcional hacia sus víctimas inocentes. Su modus operandi invertía la lógica criminal. Primero ordenaba las ejecuciones antes de verificar la culpabilidad. Y si surgía más adelante la sospecha contra alguien, su sentencia era inmediata. Eliminen a ese individuo. Y cuando descubría posteriormente que la víctima era inocente, su reacción era absoluta indiferencia, frialdad, crueldad, y se resumía en frases como: bueno, ya que está muerto. Este miedo lo reforzaba con sus amenazas también a sus propios sicarios. Les imponía plazos para cumplir órdenes de muerte, pero también los recompensaba generosamente si actuaban con rapidez. Esa combinación entre el terror y la recompensa aumentó más su poder. La táctica del sicariato en moto, perfeccionada bajo su mando, transformaría para siempre el crimen organizado en Colombia. La práctica se extendió rápido por la ciudad de Medellín y también pues en Colombia como una plaga, con bastantes oleadas de violencia. Y Griselda no solo fue pionera en tácticas logísticas, sino también fue pionera entre todos los capos posteriores, incluido Pablo Escobar, que estos capos operaron bajo los modelos que ella había estructurado. Sin embargo, ninguno igualó su longevidad, porque mientras unos caían un día cualquiera a una corta edad, entre comillas, hablando que no pasaban más de 50 años, ella en cambio sobrevivió décadas hasta el 2012, cuando fue ejecutada en Medellín por un moto. La creadora de ese invento murió víctima de su propia estrategia, pero eso se los cuento más adelante. Para finales de los años 70, Griselda Blanco no solamente estaba consolidada como una figura clave en el narcotráfico internacional, sino que su operación generaba cerca de 80 millones de dólares al mes. Era una reina sin corona en este mundo del crimen, pero con un poder que pocos se atrevían a desafiar. Se convirtió en una figura temida tanto por sus enemigos como por sus propios aliados. Su violencia no tenía límites y ser la primera mujer encabezando un negocio que siempre era de hombres era bastante difícil. Se tenía que ganar el respeto de cualquier persona a cualquier precio. En esa misma época, mientras Griselda dominaba en las calles de Nueva York y Miami con su red implacable, un joven llamado Pablo Emilio Escobar comenzaba a destacarse en el bajo mundo de Medellín. Griselda llevaba años de ventaja, ya había construido rutas, inventado métodos y sobre todo había demostrado que una mujer podía reinar en el negocio de esta droga. Aunque según los historiadores nunca fueron socios formales, los caminos de ambos se cruzaron en más de una ocasión. Escobar admiraba la inteligencia criminal que tenía Griselda y según versiones que circulan en los diferentes libros, este hombre llegó a tenerle respeto, pero sobre todo miedo. Algunos aseguran que en más de una oportunidad Pablo evitó confrontar directamente a esta mujer, siendo consciente de que ella no perdonaba ni a sus aliados ni a sus traidores. Era conocida por su carácter impredecible, su falta total de empatía, vuelvo y lo repito todo el tiempo para que tengan en cuenta cómo era realmente su personalidad, y también era muy conocida por su forma de resolver cualquier conflicto. Griselda no solamente inspiró a Escobar en cuanto a rutas y técnicas, también le abrió las puertas del negocio internacional. Se dice que muchos de los primeros envíos de Pablo hacia Estados Unidos utilizaron métodos que ella ya había perfeccionado. Las mulas humanas, compartimientos secretos e incluso el contacto con distribuidores ya establecidos en el exterior. Escobar, como ya lo sabemos, más adelante se convirtió en el capo más poderoso del planeta, pero jamás llegó a subestimar a la mujer que estaba antes de él, una mujer que ya controlaba parte del imperio. La madrina de la cocaína no solo fue pionera, también fue la única que ha logrado ganarse el respeto absoluto de los hombres que se creían intocables. La relación con su segundo esposo, Alberto Bravo, como muchas en la vida de Griselda, fue tan intensa como peligrosa.
Todo terminó en 1975 en Bogotá durante una acalorada discusión entre ambos. Según versiones recogidas años después, Alberto le habría reclamado a Griselda por el apodo de la madrina, un título que ella comenzaba a utilizar para proclamarse como la cabeza de su organización. Esto empezó a generar una discusión doméstica que se transformó luego en una escena violenta digna de una guerra entre carteles. Aunque también, según otra biógrafa, Marta Soto, autora del libro La Viuda Negra, lo mató por diferencias en los negocios. Griselda citó a su esposo en un restaurante en Bogotá, quería hablar sobre unos cargamentos que tenían en común, de los cuales él no le había dado ningún tipo de ganancias. Y por el motivo que sea, en medio de ese enfrentamiento, Griselda desenfundó su arma y le disparó. Bravo también por su parte respondió sacando otra arma que llevaba en la cintura, y el tiroteo entre ellos fue brutal. 6 guardaespaldas de Bravo murieron en el fuego cruzado. Griselda resultó herida en el abdomen, pero logró sobrevivir. Alberto Bravo no tuvo la misma suerte, un disparo en el rostro terminó con su vida al instante. Con este acto, Griselda no solamente eliminó a su esposo, sino que también a uno de los hombres más temidos en el medio del narcotráfico. Aquel día, en un parqueadero de Bogotá, se consolidó una leyenda. Fue entonces cuando nació otro de sus apodos más siniestros, la Viuda Negra. Ambos estaban en Colombia porque la justicia estadounidense ya les había iniciado un proceso por tráfico de drogas. Tenían pruebas sólidas obtenidas a través de muchas conversaciones telefónicas que les habían interceptado las autoridades de Nueva York. Lo que parecía ser una pareja invencible terminó envuelta en muerte, dando paso a un nuevo apodo, una nueva leyenda. Y para los que no tienen conocimiento de por qué le llamaban la Viuda Negra, en el mundo animal hay una araña llamada la Viuda Negra. Esta araña, luego de que se aparea con el macho, usualmente le quita la vida. Por eso es el apodo que le dieron a esta mujer. Decían que cada pareja de Griselda primero pasaba por su cama y terminaba en el cementerio. Luego de su segundo esposo se casó con Darío Sepúlveda, lo conoció en Pereira, Risaralda, en Colombia. Darío tenía una banda de ladrones de autopartes y apartamentos. Darío era un hombre joven y con carácter que se movía en los mismos círculos criminales que ella. Era también narco y tenía una reputación muy fuerte en Medellín también. El encuentro no fue casual. Griselda solía fijarse en hombres jóvenes, pero que tuvieran poder, temple y sobre todo que fueran leales a su entorno. Y Darío en ese momento parecía reunir todas las cualidades que ella siempre había buscado. Darío Sepúlveda fue el padre de su cuarto hijo, un niño que llevaría un nombre bastante peculiar, Michael Corleone Sepúlveda Blanco. Sí, como el icónico personaje del Padrino, interpretado por Al Pacino en la famosa saga cinematográfica basada en la novela de Mario Puzo. No fue una selección al azar. Ese nombre pesaba más que una simple admiración por el cine. Michael Corleone no es un personaje cualquiera, es el hijo menor de un inmigrante italiano que tras llegar huérfano a Nueva York terminó construyendo un imperio criminal que manejaba el poder como si fuese parte del mobiliario familiar. Michael representa al heredero frío, calculador, implacable, aquel que jamás olvidaba una traición y llegado el momento no dudó en sacrificar incluso a su propio hermano para proteger el legado de su familia. Su esposo, Darío Sepúlveda, había sido una figura importante en la vida de Griselda. Tuvieron a Michael, nació en 1978, pero la relación de ellos era una batalla peligrosa porque según Max, un ex narcotraficante, la tensión crecía poco a poco por una razón muy sencilla: cómo era la crianza del niño, qué pensaba Griselda y qué pensaba su esposo. Jesús Castro era un trabajador de confianza de Griselda Blanco. Y el 7 de febrero de 1982 ocurrió un incidente que desataría una tragedia. Una noche, Uber, el hijo mayor de Griselda, salió de la discoteca Face, visiblemente ebrio, y sin previo aviso se dirigió a la casa de Chucho, como le decían ellos. Para ese momento Jesús estaba en un proceso de divorcio con su esposa y cuando llegó él a la casa, Jesús le dijo que no podía entrar, que no podía quedarse. Lo cierto es que esa reacción de rechazo de Jesús con el hijo de Griselda marcó su destino. Al día siguiente, Griselda, enfurecida, tomó represalias.
Como si se tratara de una ofensa imperdonable, envió a un grupo de sus hombres armados con instrucciones claras: acabar con Chucho. Entre ellos estaban dos de sus sicarios más temidos, Jorge Ayala, alias Rivi, y Miguel Pérez. Los hombres se instalaron cerca de la casa de su objetivo, ocultos en camionetas. Chucho salió en su vehículo sin imaginar que lo estaban siguiendo, y junto a él iba su pequeño hijo, Johnny Castro, de apenas 3 años. Dormía en el asiento trasero del vehículo. Al llegar a una intersección, las camionetas lo rodearon. Uno de los atacantes sacó su arma por la ventana y abrió fuego sin piedad. Chucho logró esquivar los disparos y escapar, pero lo que encontró cuando pudo detener el auto y cuando pudo mirar a su hijo lo dejó paralizado. Su bebé, cubierto en sangre, no mostraba signos de vida. La escena fue tan triste que hasta los propios sicarios, al enterarse de lo ocurrido, quedaron impactados. Jorge Ayala le comunicó la noticia a Griselda y su respuesta fue: sin corazón. Ahora estamos a mano. Mejor elijo y así va a sufrir más. Jesús, en lugar de acudir a las autoridades, escondió el cuerpo de su hijo en una bañera llena de hielo. Allí permaneció una noche y al día siguiente decidió llevar el cadáver de su hijo a una mezquita. Lo dejó en el lugar acompañado de 3 rosas rojas y el pasaporte del niño, con la esperanza de que alguien le diera sepultura. Todo esto, como se los conté al principio, ocurrió en Miami. Alfredo y Grisel Lorenzo era una pareja dedicada al negocio de la cocaína en Miami, y el 26 de mayo de 1982, por orden directa de Griselda, su hombre de confianza, Jorge Ayala, alias Rivi, y su grupo entraron a la fuerza en una de las residencias de Miami. La motivación fue simple y brutal. La pareja había recibido un cargamento de cocaína y no cumplió con el pago, que era aproximadamente de $250,000. Esto desató la furia de la madrina. Ayala, fiel seguidora a sus órdenes, ejecutó el encargo. Dentro de la casa acabaron con la vida de esta pareja frente a los ojos de sus hijos. La orden inicial de Griselda era que debían acabar con la vida de todos los que estaban presentes, pero Ayala decidió no atentar con los menores, pues ya habían acabado con la vida del pequeño Johnny y eso lo dejó marcado para siempre. Ese mismo año, 1982, no se tiene fecha exacta, una discusión doméstica entre Griselda y su esposo Darío Sepúlveda, algo aparentemente cotidiano, como si el pequeño Michael de tan solo 4 años debía comer algo determinado o no. Ese desacuerdo desató una tormenta. Darío, luego de la discusión, se llevó al niño a la fuerza acompañado de 2 de sus hombres de confianza. Griselda, fuera de sus cabales, juró que recuperaría a su hijo sin importar lo que tuviera que hacer. Y no era una amenaza vacía. Semanas después, con ayuda de sus contactos, Griselda logró localizar a Darío en Colombia. Presuntamente sobornó a la policía local para que colaboraran con ella en su plan y así ocurrió. Darío fue asesinado a plena luz del día justo al salir del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín mientras viajaba en un vehículo con su hijo. El crimen fue frío, lo mataron frente al niño, un niño de apenas 4 años. Y para asegurarse que Michael regresara con ella, Griselda pagó una importante suma de dinero para que un conocido de confianza lo llevara de vuelta a California. Y ahí terminó la historia de Darío Sepúlveda. No fue una víctima más, fue otro nombre en la larga lista de quienes subestimaron a Griselda Blanco. El 30 de abril de 1975 se presentó una acusación formal contra Griselda. El juez John Canela de Nueva York le imputó los cargos de conspiración para fabricar, importar a Estados Unidos y distribuir cocaína. Pero no solo a ella, sino a 37 personas que presuntamente trabajaban en su red. Cuando se presentó la acusación formal en abril de 1975, Blanco se encontraba en Medellín, en Colombia. Y en mayo de 1975, el Tribunal de Distrito emitió una orden de arresto en su contra. El agente de la DEA, Charles Cecil, comenzó a seguirle el rastro. Y en 1977 logró obtener su dirección gracias a un informante. A partir de ahí, intensificó los esfuerzos para saber si Blanco habría
ingresado nuevamente a Estados Unidos. Griselda desde la década de los 70 era la mujer y la persona más buscada de Estados Unidos, pero ella y sus hijos podían evitar a las autoridades, así que se fugó para California con su hijo menor y su mamá a buscar un nuevo refugio. Pero además fue la oportunidad para expandir mucho más su negocio. En San Francisco, California, su hijo mayor, Dixon, lideraba el negocio. En Miami, Uber. Y Osvaldo estaba liderándolo en Los Ángeles. El grupo de investigaciones empezaron a seguirle la pista. Poco a poco sus amigos, allegados, conocidos, familiares fueron dejando pistas regadas sin ser conscientes que estaban totalmente vigilados. Hasta que el domingo 17 de febrero de 1985 llegaron a la casa de Griselda en California. Ella ocultó su identidad, presentó una identidad falsa y dijo ser ama de casa. Pero para los investigadores, para los policías, ella tenía muchísimos lujos en esa casa como para simplemente ser una ama de casa. Las autoridades decidieron registrar su hogar y encontraron una pistola y otras pertenencias que confirmaban realmente su identidad. Su juicio inició el 25 de junio de 1985 y terminó el 9 de julio del mismo año bajo la dirección del juez Canela. La principal testigo de la fiscalía fue Carmen Caban, una ex narcotraficante que describió las actividades de la red de tráfico de Blanco entre 1972 y 1975. La defensa intentó cuestionar la credibilidad de Caban, mencionando también su historial delictivo y los beneficios obtenidos por colaborar con el gobierno. Pero el juez limitó parte del interrogatorio, especialmente sobre su supuesta implicación en un asesinato. También se prohibió interrogar a Gloria Caban, hermana de Carmen, por ese mismo motivo. Durante el juicio se presentaron pruebas de que Blanco tenía identidades falsas, aunque el juez aclaró que eso no demostraba automáticamente su culpabilidad. También se expusieron pruebas de detención, decomisos relacionados con la supuesta conspiración, incluyendo el caso de un hombre que intentó ingresar oculta en una jaula para perros en 1972. El jurado la declaró culpable de conspiración para fabricar, importar y distribuir en Estados Unidos, y tras ser condenada, Griselda Blanco alegó que se le habían violado los derechos constitucionales, específicamente el derecho a un juicio rápido. También argumentó que no tuvo un juicio justo debido a las decisiones del juez que limitó ciertas pruebas. Por eso pidió anular su condena y obtener un nuevo juicio. Pero posteriormente el tribunal negó la solicitud de Blanco para anular la acusación por presunta demora, argumentando que la tardanza fue únicamente responsabilidad de ella, pues ya habían pasado 10 años desde la acusación en 1975 hasta inicio del juicio en 1985. Y aunque el tiempo parezca excesivo, el tribunal concluyó que ella misma fue quien causó este tiempo, ya que durante todo esto estuvo fuera del alcance de las autoridades. El 8 de noviembre de 1985, el juez John Canela ordenó una condena de 15 años de prisión y una multa de $25,000. Aunque apeló, el tribunal ratificó nuevamente su condena, justificando la demora de su arresto por parte del gobierno. Para ese mismo año, la policía capturó a 2 de sus hijos, a Dixon y a Uber. Se les imputó cargo también de tráfico, trabajando dentro de la organización de su mamá. Y en 1992 quedaron en libertad condicional y se regresaron inmediatamente para Medellín, en Colombia. Estando en prisión, Griselda empezó a tener comunicación con un joven llamado Charles Cosby. Ese hombre estaba iniciando en el camino del narcotráfico y consideraba a Griselda como su dios. Ellos pronto, de conversaciones continuas, se convirtieron en amantes, y Griselda empezó a manejar sus negocios por medio de él. Y mientras ella empezó a pagar su condena, los investigadores paralelamente estaban encontrando nuevos cargos contra ella que posiblemente la iban a llevar a la silla eléctrica o a una cadena perpetua. Y pues además Griselda sabía que ese era el destino más probable. Así que ella, en su afán de buscar salidas a su destino, le propuso a Cosby que secuestraran al hijo del presidente, en ese entonces John F. Kennedy. Le dijo que secuestraran a John Kennedy Jr. para forzar al gobierno de Estados Unidos a rebajar la pena y no ser condenada a morir.
Pero Cosby no estaba de acuerdo. Sin embargo, él alcanzó a estar con otros criminales siguiéndole los pasos al hijo del presidente. Y en medio de toda su condena, Griselda también se dio cuenta que Cosby había estado con otra mujer e intentó quitarle la vida, pero no lo logró. Entonces ella le dijo a Cosby que era una advertencia por haberle faltado a su amor. Luego de esto, Cosby decidió testificar en su contra. El 13 de julio de 1995, un documento de carácter urgente llegó al escritorio del director nacional del FBI. En él se detallaba con precisión el caso contra Griselda Blanco. Las pruebas parecían tan contundentes que en los pasillos de la DEA algunos agentes apostaban al destino de Griselda, si se iba para la silla o se iba para una cadena perpetua. Pero a veces el destino tiene otros planes y pueden parecer injustos. Años de investigaciones estuvieron a punto de desplomarse por un escándalo que parecía salido de una novela de ciencia ficción. El testigo clave del gobierno, que era Jorge Ayala, alias Rivi, uno de los criminales de mayor confianza de Griselda, decidió cooperar con el gobierno para liberarse de la cadena perpetua. Pero mientras él estaba en ese proceso de cooperación y recibiendo ciertos beneficios, había mantenido conversaciones telefónicas íntimas desde la cárcel con varias secretarias de la fiscalía encargadas del caso. Secretarias que tenían el trabajo de mantenerse en contacto constante con este criminal para que buscaran cualquier tipo de información. La defensa de Griselda aprovechó la situación y en marzo de 1998 logró desacreditar por completo el testimonio de Ayala al demostrar que sostenía relaciones telefónicas inapropiadas con al menos 3 funcionarias. Con esto, la credibilidad de la principal prueba del Estado quedó en entredicho. La situación se agravó aún más cuando se supo que uno de los fiscales también había tenido una aventura con otra empleada de la oficina. Ayala, con su carisma, logró ganarse la confianza y también algo más de una secretaria. Ella comenzó a recibir llamadas constantes por parte de Rivi, incluso hasta 25 veces al día. Aprovechando que la fiscalía cubría todos los costos de sus llamadas, Ayala extendía sus conversaciones, que fueron tornándose cada vez más personales y explícitas. En una de esas charlas le pidió a la funcionaria de nombre Cherry que le enviara una caja de lápices de colores y a cambio le envió un dibujo del gato Garfield rodeado de corazones. A medida que la relación crecía, los saludos se volvieron cariñosos con frases como hola cielo, hola amor, como se puedan referir con cariño. Pero Cherry no era la única. Otras 2 funcionarias, Bárbara Navarro y Raquel Molina, también recibieron llamadas similares del reo, lo que pronto derivó en celos, rumores, peleas y finalmente una investigación formal. El escándalo terminó con la destitución de las 3 empleadas. Toda esta cadena de errores y escándalos internos resultó ser una inesperada victoria para Griselda, porque al verse debilitado el caso, el equipo de la fiscalía optó por negociar. La temida madrina solo aceptó la responsabilidad por el asesinato del pequeño Johnny Castro y de la pareja Alfredo y Grisel Lorenzo. Nunca fue necesario que moviera influencias externas ni que se valiera de violencia. Esta vez fue el propio sistema judicial estadounidense el que por su descuido terminó haciéndole el trabajo sucio. Durante el tiempo que Griselda Blanco estaba cumpliendo su primera condena, el estado de Florida presentó nuevos cargos en su contra, esta vez por 3 asesinatos en primer grado. Para sostener el caso, la fiscalía logró que Jorge Ayala aceptara declarar que le había dado órdenes para ejecutar esos crímenes. Finalmente, en 1998, Blanco aceptó un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable de 3 homicidios más en segundo grado y recibió una nueva condena de 20 años de prisión que se sumó a su sentencia anterior y que se cumpliría de manera simultánea. El 19 de septiembre de 1992, Osvaldo Blanco se encontraba en una discoteca en Medellín cuando un grupo de llegó hasta el lugar con un objetivo claro: acabar con su vida. No estaba solo, lo acompañaban varias amigas y sus escoltas personales. El ataque fue fulminante. Las jóvenes murieron en medio del fuego cruzado y los guardaespaldas de el hijo de Griselda tampoco sobrevivieron. Solo una cosa era segura: iban por Osvaldo. Él tenía una personalidad explosiva, incluso más violenta que la de su hermano Uber. No era extraño que se metiera en problemas.
Días antes del atentado había hablado con su mamá, quien para entonces ya estaba en prisión, y durante esa llamada Osvaldo le comentó que había visitado a Pablo en la cárcel. Griselda, con su instinto agudo y su desconfianza natural, le advirtió con frialdad que tuviera cuidado porque Pablo era un hombre de dos caras. Pero la advertencia llegó tarde, porque en el mundo en el que Osvaldo había crecido, un error podía costar la vida. Y asimismo, la muerte de Uber, su otro hijo, saliendo de un gimnasio en el poblado con su novia, le dispararon desde una moto. Perdió a sus dos hijos estando encerrada. En el año 2002, Griselda sufrió un infarto y desde entonces su salud comenzó a deteriorarse notablemente. Esto llevó al sistema penitenciario a considerar su caso bajo una figura conocida como liberación compasiva. Esto es reservado para internos con condiciones médicas severas o también terminales. Y así, en el año 2004, Griselda Blanco salió de prisión, tenía 61 años y su figura ya no imponía temor, sino que reflejaba el desgaste de los años en cautiverio. Fue deportada de inmediato a Colombia, donde se instaló en la ciudad de Medellín. Muchos pensaban que había muerto, otros que seguía operando bajo las sombras, pero lo cierto es que mantuvo un perfil bajo, alejada, al menos públicamente, del mundo criminal que alguna vez dominó. En mayo del 2011, Michael Corleone, su hijo menor, fue capturado cuando intentaba comprar a un informante de las autoridades de Estados Unidos 5 kilos de cocaína. Pero gracias a su abogado y al no tener ningún tipo de antecedentes, un juez le concedió el arresto domiciliario. El pasado de esta mujer no la perdonó. El lunes 3 de septiembre del 2012, a plena luz del día, Griselda Blanco salía de una carnicería en el barrio Belén, al suroeste de Medellín, y un en moto se acercó y sin darle tiempo de nada le disparó 2 veces en su cabeza. Murió al instante. Tenía 69 años, paradójicamente fue asesinada con el mismo método que ella misma ayudó a perfeccionar, el psicópata en moto. Un cierre a una vida marcada por la violencia. Su historia terminó como la había vivido. Si se preguntan por el destino de Pablo, pues el destino de estos dos personajes, Pablo y Griselda, se volvieron a cruzar el día del entierro, pues sus tumbas están en el mismo cementerio a escasos 150 metros de distancia.